Top 1 huevos de gallina. Los huevos de gallina son con diferencia el huevo más consumido en el mundo y uno de los alimentos más producidos en el planeta, con más de 1 billón consumido cada año. La gallina en sí fue domesticada a partir de un ave silvestre llamada gallo banquiva, nativa del sudeste asiático hace unos 8.000 años. Hace unos 2.000 años, los oficiales romanos llevaron gallinas a Gran Bretaña y los registros históricos incluso sugieren que la gente en el anfiteatro de Chester comía huevos como aperitivo mientras veía los espectáculos. Aún así, los huevos no eran un alimento diario, porque las gallinas se valoraban más por su carne, y solo pasaron a estar ampliamente disponibles en el sentido moderno, después de 1895, cuando se desarrolló la incubación artificial a gran escala. Los huevos de gallina son células reproductivas rodeadas por la clara, la yema y recubiertas por una cáscara de carbonato de calcio, generalmente blanca o marrón, dependiendo de la raza de la gallina. La yema contiene grasa, vitaminas y proteínas, y la clara es casi en su totalidad proteína y agua, lo que ayuda a evitar el crecimiento de bacterias y protege la yema. Una yema de color amarillo pálido proviene de una gallina que se alimenta únicamente de granos, y una yema de color naranja intenso proviene de una gallina que tiene acceso a una dieta más variada y, por lo general, indica un huevo más nutritivo y de mejor sabor. Top 2 huevos de pato. Los huevos de pato son más grandes que los de gallina y la cáscara es más gruesa y dura. La yema es proporcionalmente mucho más grande en relación con la clara y el huevo entero tiene un sabor más rico e intenso. En muchos países asiáticos, los huevos de pato son tan comunes como los de gallina en Europa o América. La yema de un huevo de pato es más grasa y sabrosa que la de gallina, y tiene un mayor contenido de grasa en general, lo que hace que estos huevos sean excelentes para la repostería. A los pasteleros les encantan porque la grasa extra crea una textura más rica en bizcochos y pasteles. Las claras también contienen más proteínas y menos agua que las de gallina, lo que significa que se montan en una espuma más densa y estable. El balut es un huevo de pato fertilizado, que se incuba de 14 a 21 días hasta que el embrión en su interior se ha desarrollado parcialmente, y luego se hierve y se come entero. Es una comida callejera común en Filipinas y Camboya, y a menudo se come con sal y vinagre. Top 3 huevos de codorniz. Los huevos de codorniz son huevos diminutos que suelen pesar unos 9 gramos aproximadamente, de 1/3 a 1/5 del tamaño de un huevo de gallina. Sus cáscaras son de color crema y están cubiertas de manchas de color marrón oscuro, y la yema ocupa una gran parte del huevo. El patrón de manchas es en realidad camuflaje. Las codornices silvestres ponen sus huevos en el suelo en zonas herbosas, y las manchas las ayudan a mimetizarse con el entorno. La codorniz japonesa, Coturnix japonica, es la especie que se cría más comúnmente para la producción de huevos. Japón desarrolló una industria industrial de huevos de codorniz en el siglo XX, y para la década de 1990, los huevos de codorniz se habían convertido en un ingrediente básico de la cocina japonesa, apareciendo en cajas, bento ramen y aperitivos. El sabor del huevo es más sutil y ligeramente más delicado que el de un huevo de gallina con una yema más cremosa. Al ser pequeños, se cocinan extremadamente rápido. Un huevo de codorniz pasado por agua tarda unos 2 minutos, pero pelar la cáscara es más difícil. En la comida callejera coreana se hierven y se ensartan en brochetas. En Francia aparecen en aperitivos de alta gama, a menudo con caviar o foie gras. Y en Perú se comen cocidos como guarnición en el ceviche. También existe la creencia tradicional en partes de Asia y Europa de que los huevos de codorniz tienen propiedades medicinales, incluyendo el alivio de alergias y la mejora de la inmunidad. Top 4 huevos de ganso. Los huevos de ganso suelen ser 3 veces más grandes que un huevo de gallina. La cáscara es gruesa y blanca, y la yema interior es enorme e intensamente rica. Los gansos estuvieron entre las primeras aves domesticadas por los humanos. Los antiguos egipcios ya domesticaban gansos hace al menos 3.000 años, y hay pruebas de la cría de gansos en Mesopotamia que se remontan incluso más atrás. Los romanos criaban gansos de forma extensiva, en parte por los huevos, en parte por la carne, y en parte porque los gansos son animales guardianes muy eficaces. Son territoriales ruidosos y agresivos con los extraños. A diferencia de las gallinas, los huevos de ganso son estacionales y solo se ponen en primavera. Son excelentes para huevos revueltos y tortillas porque la gran yema
aporta una textura cremosa extremadamente rica. Tienen una cáscara muy gruesa y fuerte, generalmente de color blanco pálido o azul claro. En la historia temprana de Irlanda, los huevos de ganso se consideraban un alimento de lujo. A veces se servían a personas adineradas en grandes banquetes en platos de oro o plata. Top 5 huevos de emú. Los emúes son la segunda ave más grande del mundo nativa de Australia. Sus huevos pesan unas 10 veces más que un huevo de gallina y pueden medir 13 centímetros de largo. Su color es un verde muy oscuro, con una cáscara de textura profunda que parece casi tallada. La capa exterior es verde bosque oscuro o verde azulado, y debajo hay una capa verde más pálida o blanca, así que cuando la cáscara se talla o se raya, revela un contraste natural de 2 tonos. Esto ha hecho que los huevos de emú sean populares para el tallado decorativo y el arte, particularmente en las tradiciones indígenas australianas, donde los huevos de emú se han grabado y comercializado durante miles de años. Los huevos de emú tienen un sabor similar a los de gallina, pero generalmente se describen como más ricos, cremosos y un poco más mantecosos o terrosos. Un solo huevo puede alimentar de 2 a 4 personas en el desayuno. En 1932, el gobierno australiano lanzó una operación militar en Australia Occidental para gestionar una población de emúes que estaba destruyendo los cultivos de trigo. Se desplegaron soldados con ametralladoras. Los emúes, al ser grandes, rápidos y difíciles de alcanzar en grupos grandes y dispersos, sobrevivieron en su mayoría y continuaron causando la destrucción de los cultivos. La operación fue un fracaso y se recuerda como la Gran Guerra del Emú, donde los emúes realmente ganaron. Top 6 huevos de avestruz. El huevo de avestruz es el huevo más grande puesto por cualquier ave viva en la Tierra. Un huevo puede pesar alrededor de 1,5 kilogramos y contener tanta comida como unos 20 huevos de gallina. La cáscara tiene de 2 a 3 milímetros de grosor, que es la cáscara más gruesa de cualquier huevo de ave, y puede soportar el peso de un humano adulto de pie sobre ella sin romperse. Abrir un huevo de avestruz para cocinar suele requerir un martillo o un destornillador. El avestruz es nativo del África subsahariana y es el ave viva más grande y pesada. Los yacimientos arqueológicos en Sudáfrica muestran pruebas del uso de cáscaras de huevo de avestruz, que se remontan a hace al menos 60.000 años. Se utilizaban como recipientes para agua, lo cual tiene sentido dado su tamaño y la durabilidad de la cáscara. Este es uno de los ejemplos más antiguos conocidos de tecnología, de almacenamiento de alimentos y agua en la historia de la humanidad. En las iglesias ortodoxas copta y griega, a veces se cuelgan sobre los altares o de las lámparas como símbolos de vida, renacimiento y concentración divina. El sabor es sorprendentemente suave y similar al de los huevos de gallina, aunque un poco más rico. La yema es proporcionalmente más pequeña en relación con el tamaño total en comparación con la mayoría de los demás huevos. El gran volumen significa que se cocinan muchos huevos a la vez, lo que los hace más adecuados para alimentar a un grupo o para su uso en repostería a gran escala. La cría de avestruces ha adquirido importancia comercial en Sudáfrica, Australia y partes de Europa, principalmente por su cuero y plumas. Un desayuno de huevos de avestruz revueltos requiere unos 45 minutos de remover a fuego medio. Hervirlos por completo tarda aproximadamente 90 minutos. Top 7 caviar. Aunque roe significa cualquier hueva de pescado, el verdadero caviar solo se refiere a las huevas curadas con sal del esturión. Los esturiones son peces antiguos. Las especies que producen el caviar más preciado, incluidos el beluga, el osetra y el sebruga, han nadado prácticamente sin cambios durante más de 200 millones de años. También se encuentran hoy en peligro crítico de extinción, en gran parte debido a la sobrepesca impulsada por la demanda de las huevas. La palabra caviar probablemente proviene del persa khavyar, que significa portador de huevos y se consume alrededor del mar Caspio desde hace miles de años. Las aristocracias rusa y persa de los siglos XVII al XIX elevaron el caviar al alimento de gran lujo que es hoy. Los huevos son pequeños, normalmente de 2 a 4 milímetros de diámetro según la especie. Son firmes pero explotan cuando los presionas contra el paladar, liberando un estallido de sabor salino oceánico y ligeramente a nuez. El buen caviar no tiene regusto a pescado, los sabores son limpios y persistentes.
El caviar beluga, de la especie de esturión más grande, produce los huevos más grandes y generalmente se considera el más delicado y preciado. Se vendía por más de $25,000 por kilogramo antes de que se establecieran las prohibiciones de comercio internacional. Los huevos se evalúan y clasifican por su tamaño, color, firmeza y sabor. El caviar se sirve tradicionalmente solo frío, sobre una cuchara de nácar, específicamente porque las cucharas de metal reaccionan con el sabor y lo degradan. Se come en pequeñas cantidades a menudo con blinis y crème fraîche o simplemente solo. Top 8 huevos de pavo. Los huevos de pavo no son comunes en las tiendas de comestibles, principalmente porque una pava suele tardar unos 7 meses antes de empezar a poner, mientras que una gallina tarda unos 5 meses. Los pavos también ponen muchos menos huevos. Un pavo puede poner unos 100 huevos al año, mientras que una gallina puede poner cerca de 300. Históricamente, los huevos de pavo eran un alimento importante en las Américas antes de la llegada de los europeos. Los arqueólogos en México han encontrado cáscaras de huevo de pavo y huesos de alrededor del año 400 después de Cristo. Son ligeramente más grandes que los huevos de gallina, aproximadamente un 30% más grandes, con una forma más redondeada y una cáscara de color crema o tostado, con pequeñas motas marrones. El sabor se describe como más cremoso y con más cuerpo que el de un huevo de gallina, con un gusto ligeramente más dulce y fuerte. Los criadores de pavos que mantienen bandadas de ponedoras suelen guardar los huevos para la incubación, no para el consumo, porque el valor comercial de un pavo está en el ave, por su carne, no en el huevo. Top 9 huevas de salmón. Las huevas de salmón, conocidas en japonés como ikura, consisten en los grandes huevos de color rojo anaranjado, brillante como joyas del salmón. Son considerablemente más grandes que el caviar de esturión y completamente transparentes en su punto máximo de frescura. El color varía desde el naranja pálido hasta el rojo anaranjado intenso, dependiendo de la especie y la dieta. El sabor es salado, ligeramente dulce y con un fuerte sabor a océano. Cada huevo estalla al morderlo, liberando un chorro de líquido salino. En Japón, las huevas de salmón se hicieron más populares a principios de la década de 1900, en parte debido al comercio con Rusia. Para prepararlas, los sacos de huevos se extraen cuidadosamente del pescado. Luego, se separan los huevos a menudo usando agua salada para aflojarlos. Después de eso, es común marinarlos en salsa de soja, creando un plato llamado shoyu ikura, que le da a la hueva un sabor sabroso más profundo. Los blinis con caviar rojo y crema agria son un plato clásico de las fiestas rusas. Los huevos están repletos de ácidos grasos, omega 3, vitaminas de B12, y antioxidantes y proteínas. A diferencia del caviar de esturión, las huevas de salmón son asequibles y están ampliamente disponibles en la mayoría de los mercados, especialmente en tiendas de alimentos de influencia japonesa o rusa. Top 10 huevos centenarios. El huevo centenario, o pidan en chino, es un huevo preservado hecho de huevos de pato gallina o codorniz, que se han sumergido en una mezcla de arcilla ceniza, sal cal viva y cáscaras de arroz durante semanas o meses. Durante este tiempo, el huevo se vuelve súper alcalino, lo que descompone lentamente las proteínas y grasas. La clara se convierte en un gel de color marrón oscuro, translúcido o negro. La yema se vuelve gris verdosa o verde oscuro y se vuelve cremosa y compleja, a veces desarrollando un patrón superficial cristalino llamado flor de pino o rama de pino, que es muy apreciado en la cultura china. La clara gelatinosa tiene un sabor sabroso suave, con una fuerte cualidad alcalina, que a algunas personas les resulta desagradable y a otras interesante. La yema es rica y cremosa, con una cualidad funky y terrosa, que es algo similar a un queso muy curado. La combinación de texturas es diferente a cualquier otra preparación de huevo, gelatina firme por fuera y crema suave por dentro. Los huevos centenarios se consumen en China desde hace cientos de años y suelen servirse con gachas de arroz o tofu. Fuera del este de Asia son prácticamente desconocidos. Top 11 huevas de pez volador. Las huevas de pez volador o tobiko son las huevas pequeñas, crujientes y coloridas que se ven a menudo en los rollos de sushi. Los peces voladores se encuentran en los océanos tropicales y subtropicales de todo el mundo. Sus huevas, el tobiko, se recolectan principalmente de especies del Atlántico y el Pacífico.
Los huevos son mucho más pequeños que las huevas de salmón y tienen una membrana exterior firme y más crujiente que les da un estallido distintivo. El sabor es suave y ligeramente ahumado, con un dulzor agradable. El tobico viene en varias variedades: naranja natural, rojo-negro, teñido con tinta de calamar verde, con wasabi rojo, con remolacha o chile o amarillo con yuzu. Estas versiones coloridas se utilizan a menudo de forma decorativa en los rollos de sushi y nigiri. Su textura crujiente las hace destacar entre otras huevas de pescado. Top 12 huevos de tortuga. Las tortugas marinas ponen sus huevos en las playas normalmente de noche, enterrando puestas de 50 a 200 huevos en la arena antes de regresar al océano. Los huevos son esféricos de cáscara blanda y blancos. Se incuban en la arena durante unos 60 días, antes de que las crías se abran camino hacia la superficie y corran hacia el mar. Las comunidades costeras de todo el mundo han consumido huevos de tortuga durante miles de años, desde el sudeste asiático y las islas del Pacífico hasta América Latina y el Caribe. Para muchas comunidades, particularmente en la costa de Centroamérica, el sudeste asiático y las naciones insulares, los huevos de tortuga eran una fuente de alimento tradicional y nutritiva que se recolectaba por temporadas. En Nicaragua, Costa Rica y partes de México, el consumo de huevos de tortuga estaba profundamente arraigado en la cultura. El sabor es distintivo. La clara nunca se solidifica por completo, al cocinarla permaneciendo blanda y algo gelatinosa. La yema es rica y cremosa, con un sabor fuerte, que es más intensamente a huevo que el de la mayoría de las aves, con un ligero toque a pescado. A menudo se comen con sal y zumo de lima, o se mezclan en bebidas como una especie de suplemento proteico en algunas tradiciones centroamericanas. El problema actual es ecológico. Las 7 especies de tortugas marinas están clasificadas como amenazadas o en peligro, con algunas al borde de la extinción en el siglo XX. En respuesta, las leyes internacionales de conservación prohibieron el comercio comercial de productos de tortuga marina en la mayoría de los países. La recolección de huevos se volvió ilegal en la mayor parte del área de distribución de las especies. En Costa Rica, Nicaragua y partes del sudeste asiático, la caza furtiva ilegal de huevos sigue siendo un problema grave, impulsado por la demanda y la pobreza. Algunos grupos de conservación se han asociado con los lugareños para crear programas de recolección regulados en los que una parte controlada de los huevos se recolecta legalmente. Los huevos de tortuga de agua dulce, de especies no amenazadas, se consumen legalmente en partes del sudeste asiático y conllevan menos preocupaciones ecológicas. Top 13 escamoles. Los escamoles son los huevos de las hormigas y se consideran uno de los manjares más preciados y caros de la cocina mexicana. Los escamoles provienen de 2 especies de hormigas negras grandes, Liometopum apiculatum y Liometopum occidentale, ambas nativas de las tierras altas semiáridas del centro de México. Las larvas y pupas de estas hormigas se recolectan de las raíces del maguey o agave, donde las hormigas anticancerígenas construyen sus nidos. La recolección se hace a mano, cavando cuidadosamente en las raíces para extraer los huevos blancos y blandos sin molestar demasiado a la colonia. Este es un trabajo difícil y laborioso, y las hormigas son agresivas y pican. Los huevos parecen pequeñas perlas blancas, o queso cottage suaves y redondos, del tamaño aproximado de un grano de arroz. El sabor se describe como mantecoso y a nuez. Son suaves y se derriten en la lengua. El sabor es lo suficientemente sutil como para que a menudo se describan como el caviar de México. Los aztecas los consideraban un manjar y los servían en los mercados de Tenochtitlan. Se valoraban tanto que aparecen en los registros de tributos del Imperio Azteca, figurando entre los bienes que las regiones conquistadas debían enviar a la capital. Tras la colonización española, muchos alimentos indígenas fueron suprimidos o marginados, y los escamoles desaparecieron en gran medida de la conciencia general, sobreviviendo principalmente en estados del centro de México como Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, donde se mantuvieron las tradiciones de recolección. La temporada de cosecha es corta, normalmente de marzo a abril, lo que aumenta su escasez y precio. Los escamoles frescos son significativamente mejores que las versiones en conserva, que están disponibles, pero pierden gran parte de su textura. En los restaurantes de Ciudad de México, los escamoles pueden costar tanto como el marisco de primera calidad. Top 14 huevos de faisán. Los faisanes son nativos de Asia, particularmente de China y la región del Cáucaso, pero fueron introducidos en Europa por los romanos
y han sido una característica de las aves de caza europeas desde entonces. El faisán común se encuentra ahora en la mayor parte de Europa, América del Norte y Nueva Zelanda. Los huevos de faisán son ligeramente más pequeños que los de gallina, aproximadamente el 70% de su tamaño. La cáscara tiene un elegante color verde, oliva o marrón leonado, liso y algo brillante, lo que los hace comunes para fines de presentación. El sabor es notablemente más rico y fuerte que el de un huevo de gallina, con una profundidad pronunciada que refleja el estilo de vida más variado y activo del faisán en comparación con una gallina doméstica. La yema es grande en relación con el tamaño del huevo y es de un color naranja dorado intenso. La clara es ligeramente más firme que la de gallina. Han aparecido en los mercados británicos, puestos de granjas y restaurantes desde al menos el período medieval, cuando las aves de caza eran una parte importante de la cena de las élites. La forma más común de comer un huevo de faisán en la cocina británica es pasado por agua y servido con tiras de pan tostado, o como un solo huevo frito sobre una rebanada de pan tostado. Si esta exploración de los huevos más singulares del mundo ha cambiado tu forma de ver el plato del desayuno, por favor suscríbete y dale a me gusta a nuestro canal. Estamos descubriendo la historia culinaria y las maravillas ocultas que el mundo a menudo pasa por alto. Únete a nosotros mientras incubamos nuevos descubrimientos. Nuestro próximo tesoro de conocimiento se abrirá pronto.